Listo, hola a todos, muy buenos días, bienvenidos al seminario. Ahorita estoy coordinando en sustitución del doctor Adame. Vamos a tener la presentación de Isabel el día de hoy. Ella trabaja en la Universidad del Valle de Puebla. Y es una presentación de 35, 40 minutos y después tenemos espacio para preguntas aquí por el chat. Pueden abrir su micrófono o aquí les doy la palabra. Isabel La doctora Isabel Hernández estudió ingeniería en alimentos en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene un doctorado y una maestría en biotecnología por el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada del Instituto Politécnico Nacional. Realizó una estancia postdoctoral por México con ACID en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo CIAD, sede Hidalgo. Actualmente es profesora de la Universidad del Valle de Puebla, donde es miembro de la Academia de Investigación y asesora de alumnos en temas referentes al estudio de proteínas alternativas en alimentos y el aprovechamiento de residuos agroindustriales. Ha publicado artículos en su tema, ha sido revisora de artículos publicados en revistas del área, ha participado en congresos, talleres y eventos de divulgación científica. En el sector industrial se ha desempeñado en aseguramiento de calidad e investigación y desarrollo de nuevos productos alimentarios. Ha impartido módulos de ingeniería, química, biología. Sus líneas de investigación son bioprocesos y sistemas agrícolas sustentables. Y pues adelante, doctora Isabel, muchas gracias por andar aquí. Te cedo la palabra. Sí, gracias, doctor, por la presentación. Muy buenos días a todos los participantes. Solo me cabe mencionar el título de este proyecto, bueno, de los resultados que les voy a presentar, es Ensamble de una comunidad sintética para el estudio de infecciones multiespecie en agave salmiana. Es importante mencionarles que los datos, la información que voy a presentarles corresponden a la estancia postdoctoral que realicé en el CIAT de Hidalgo. Bien, este va a ser el contenido de la presentación. Iniciaremos abordando los sistemas tradicionales en fitopatología, así como algunos desafíos que presentan los postulados de Koch por medio de las infecciones multiespecie en plantas. Vamos a platicar un poco de la recolección de muestras de agave que se realizó en el estado de Hidalgo, así como el aislamiento e identificación de los patógenos cultivables que se obtuvieron. Y finalmente les voy a platicar acerca de cómo se ensambló la comunidad sintética a partir de estos patógenos. Bien, como inicio, quiero comentarles un poco de la historia de la fitopatología. Sabemos que, como toda investigación, pues estos hallazgos se dieron por la observación, es decir, cuando los productores, las personas que se dedican a los cultivos, pues observaron algunas condiciones anormales en las plantas, ya sea de coloración, de formación y demás. Y bueno, obviamente ahí se inició el estudio de las enfermedades en plantas. De ahí pues sabemos que ha habido a lo largo de la historia diferentes aportaciones que han sido importantes para el estudio y entendimiento de las infecciones en plantas. Y quiero destacar el caso del tizón, de la patata, que ocasionó de hecho una hambruna en 1845 aproximadamente, debido a que devastó los cultivos de patata y obviamente pues se vio impactada en que no había seguridad alimentaria. Fue hasta 1861 que Anton de Bari demostró y describió el ciclo de vida de Phytophthora infestans, que es el causante de esta enfermedad. Y de igual manera continuaron las aportaciones y también quiero destacar las aportaciones que hizo el microbiólogo Robert Koch al describir diferentes rutas de patogénesis de diferentes bacterias, principalmente asociadas a infecciones en modelos humanos, siendo así que estableció diferentes postulados, los cuales actualmente se siguen utilizando para estudiar los procesos de patogénesis tanto en modelos humanos como en plantas. De manera breve, quiero comentarles cuáles son estos cuatro postulados. El primero indica que el agente infeccioso o posible agente infeccioso debe estar presente en cada caso de la enfermedad y ausente en los individuos sanos. El postulado 2 dice que el agente debe ser aislado en un cultivo puro a partir de las lesiones provocadas por la enfermedad.
El postulado número 3 indica que el agente debe ser reaislado, debe provocar la enfermedad en un individuo sano al ser inoculado. Y finalmente, el 4 indica que el agente infectante debe ser aislado a partir de estas nuevas lesiones en los individuos de experimentación. De esta manera, se han establecido diferentes sistemas experimentales que son tradicionales, en donde pues básicamente es un sistema binario donde consideramos un patógeno y un hospedero, ya sea una planta o un modelo humano. Estos sistemas han permitido generar información relevante, principalmente sobre el reconocimiento entre el hospedante y el patógeno, también mecanismos de virulencia, mecanismos de respuesta inmune y entre otra información. Sin embargo, cuando estos sistemas los consideramos ahora desde diferentes perspectivas, debemos también tomar en cuenta que ahora las condiciones ambientales cada vez son más cambiantes, los hospederos también son susceptibles a estas condiciones ambientales y a múltiples patógenos, es decir, que ya no podemos considerar solo un patógeno, sino más bien múltiples patógenos o agentes infectantes. Esto va a repercutir precisamente en la gravedad de la enfermedad que se desarrolle. Bien, entonces aquí nos presentamos el caso de las infecciones multiespecie, las cuales desafían a los postulados de Koch porque generalmente no se observan los mismos síntomas en campo y en condiciones de laboratorio. De hecho, son ampliamente estudiadas en modelos humanos. El principal caso es el de la fibrosis quística, que es una condición en donde las vías aéreas se ven obstruidas por la producción excesiva de una mucosidad, que no es más que un biofilm producida por una comunidad compleja de bacterias y de hongos. Aquí podemos verlo en la siguiente imagen. Y justamente para desarrollar diferentes tratamientos, ya que depende mucho de la condición de cada paciente. Se han estudiado ampliamente las comunidades patógenas que existen en la microbiota de los pulmones. Entonces podemos ver en este diagrama que es muy diversa, abarca bacterias desde Pseudomonas, Burkholderia, Staphylococcus, inclusive hongos como Aspergillus y Cándida. Entonces, algunas de las observaciones más importantes que se han realizado durante el estudio de esta eh, infección multiespecie, se determinó que el resultado de la infección depende de cómo interactúan las poblaciones coinfectantes. Pueden ser mediante sinergismo o antagonismo. Cabe mencionar que si hablamos de poblaciones, esto indica que ya es una situación mucho más compleja de lo que se había estudiado anteriormente. Por lo tanto, se propone que la manipulación de comunidades pulmonares podría impulsar el desarrollo de tratamientos eficaces y sobre todo direccionados a cada uno de los pacientes. De hecho, se han estudiado la formación de biofilms por diferentes combinaciones de estas bacterias aisladas a partir de pacientes con esta condición. Y podemos ver en este gráfico, a modo de ejemplo, les puse del lado izquierdo de la gráfica, podemos ver los cultivos individuales de las diferentes bacterias que se estudiaron, asimismo como el cultivo de Candida albicans. Comparado con los cocultivos, con estas mismas bacterias, podemos ver que la combinación de Pseudomonas aeruginosa y Candida albicans produce mayoritariamente, bueno, bajo ciertas condiciones, este biofilm. Por eso es que se han establecido diferentes modelos de estudio. Ahora bien, ¿qué sucede en las plantas? Podemos asumir que si en los modelos humanos estas enfermedades o infecciones multiespecie han ido evolucionando y han sido cada vez más complejas, se puede inferir que también en las plantas pueda suceder esta misma situación. Y bueno, dentro de la literatura reportan que existen múltiples factores que influyen en la infección, en las infecciones multiespecie en plantas, como el cambio climático, la intensificación de cultivos, la emergencia de patógenos cada vez más virulentos y la susceptibilidad de suelos y plantas. Entonces, ¿cómo se estudian actualmente estas infecciones multiespecie? Como sabemos, cada vez son más comunes, sin embargo, su estudio todavía está bastante limitado y por lo tanto es necesario establecer nuevos modelos de experimentación.
¿Cómo se estudian estas infecciones multiespecie? Generalmente en condiciones de campo hacemos recolecciones de las plantas enfermas con síntomas característicos de alguna enfermedad y ya en laboratorio hacemos los aislados de las comunidades microbianas. Sin embargo, aquí el siguiente paso no es probar todas las comunidades, sino más bien separar y purificar cada uno de las cepas cultivables y de ahí se selecciona únicamente algún patógeno. Generalmente es el más virulento y es del cual se obtiene un cultivo puro, se hacen experimentos de inoculación en plantas sanas y se espera que se desarrollen nuevos síntomas. Sin embargo, aquí es donde donde surge la pregunta de por qué en ocasiones o la mayoría de las ocasiones no se producen los mismos síntomas, sino que son diferentes a lo que observamos en campo. De ahí la necesidad de estudiar este tipo de infecciones multiespecie. De hecho, ya hay bastantes reportes de interacciones, ya sea de tipo bacteria-bacteria, hongo-hongo, inclusive entre virus, pero quiero destacar el caso de las infecciones multidominio. ¿Esto qué quiere decir? Que es mucho más complejo de lo que veníamos estudiando anteriormente, porque ahora debemos considerar que hay una interacción entre hongos y homicetos, entre hongos y bacterias, entre hongos, homicetos y bacterias. Y de aquí quiero destacar el caso de dumping off, que es ampliamente estudiado en cultivos de tomate y que se sabe o se ha asociado a una comunidad bastante compleja que está compuesta por géneros de hongos, de homicetos como Phytium y Phytophthora y también en ocasiones y dependiendo de la región también se puede encontrar bacterias como Pseudomonas. Ahora bien, debido a todos estos estudios es que se han establecido diferentes organismos modelo. Para el caso de los patógenos, se han estudiado diferentes bacterias como Pseudomonas, Agrobacterium y Xanthomonas. Para hongos se han seleccionado especies de Fusarium, Alternaria y Coledotricum, entre muchos otros. Con respecto a los organismos modelo en plantas, sabemos que desde hace décadas se ha utilizado a Arabidopsis thaliana como un modelo bastante noble y que ha sido bastante útil para la generación de conocimiento. Sin embargo, esta propuesta ha encaminado a que se incorporen nuevos modelos, sobre todo aquellos cultivos de importancia económica, tanto en el país como a nivel mundial, sobre todo para emular un poco las condiciones que se observan en campo o inclusive a nivel invernadero. Y también quiero destacar que pese a que hay muchas infecciones multiespecie documentadas, los estudios de biocontrol no las consideran debido a la complejidad que estas representan. Entonces, toda esta información que les he comentado es parte de una revisión que estamos trabajando en conjunto el doctor Jorge Rocha y su servidora. Entonces, esperamos que pronto podamos compartirla con ustedes. Bien, ahora vamos a abordar el tema del agave. ¿Por qué es importante estudiar infecciones multiespecie en un sistema como el agave salmiana? En el estado de Hidalgo es ampliamente apreciado esta especie porque se utilizan tanto en campo, por ejemplo, para delimitar parcelas, para disminuir la erosión de suelo, para retener agua y muchas otras situaciones, los productores lo utilizan. A este sistema le llaman metepantle, que es, digamos que una técnica prehispánica. Entonces ellos hasta la fecha lo han mantenido y les resulta bastante útil. De ahí su importancia, además de que se obtienen diferentes subproductos, tanto alimentos como fibras que son de importancia cultural en el estado de Hidalgo. Bien, entonces, ¿cómo se inició este estudio? Lo primero que se hizo fue acudir a diferentes sitios en donde los productores, cabe mencionar que este estudio fue realizado con una conexión directa con los productores, que son los que conocen cuál es el ciclo de crecimiento de esta especie. Y ellos, bastante preocupados, nos indicaron que veían como diferentes enfermedades y diferentes condiciones en sus plantas. Y aquí podemos ver en esta imagen, es una
enfermedad que se llama escama armada, que es producida por un insecto, es decir, va dañando la superficie de la penca y posteriormente se favorece el ingreso de microorganismos. En la siguiente imagen podemos ver toda la base de la planta que está prácticamente dañada. Esta es una condición de pudrición de raíces y de base de planta que está asociada a especies de Fusarium. Sin embargo, todavía no es muy claro realmente por qué se desarrolla esta enfermedad. Y en las imágenes, en las fotografías de abajo, podemos ver diferentes condiciones que pueden ir dañando la penca de inicio y después dañan toda la planta. Por eso es importante hacer este tipo de estudios. Ahora bien, en la siguiente imagen les muestro dónde se colectaron las muestras. Las primeras fueron en el municipio de Cardonal y en las otras fueron en el Distrito de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, donde se encuentra ubicado Ciudad Hidalgo. Entonces, podemos observar que en estos dos sitios se determinaron o se observaron síntomas similares a diferentes enfermedades y que a su vez a partir de estas muestras se obtuvieron diferentes aislados, los cuales pues han sido útiles para diferentes estudios. Sin embargo, en específico, estos ensayos que les voy a platicar se enfocaron en una de las enfermedades que es la mancha gris por dos razones importantes. La primera es que, como les comenté, en este trabajo fue una conexión, una información directa de los productores debido a que no existen reportes o información al respecto, o sea, sobre agave salmiana específicamente. Por ejemplo, si hablamos de agave tequilana, sabemos que es un cultivo bastante importante, económicamente importante en nuestro país y por lo tanto hay muchísima información, hay muchísimos estudios y sobre todo hay registros de cuáles son las enfermedades de mayor incidencia y cuáles son sus agentes causantes. Sin embargo, para agave salmiana no existe esa información. Y pues basándonos en lo que nos comentaron los productores y lo que nosotros mismos vimos en campo, pues se seleccionó esta enfermedad. Además de que a partir de estas muestras se obtuvo un consorcio bastante, pues sobre todo es diverso, contiene bacterias y hongos. Entonces nos preguntamos que si este consorcio sea 4, que fue el seleccionado, se trata de una enfermedad causada por una infección multiespecie y si estos aislados pueden utilizarse para generar una comunidad sintética modelo donde los patógenos actúen de manera sinérgica y permite estudiar las interacciones. Bien, entonces para respondernos esta pregunta, pues nos dimos a la tarea de establecer diferentes estrategias de ecología sintética. Y la primera parte, pues, se fue el aislamiento de los fitopatógenos. Y de manera breve les voy a comentar cómo se realizó a partir de las muestras infectadas de agave salmiana. Se inocularon tejido enfermo de la penca de agave, se inoculó en manzanas. En manzana es un sistema bastante noble que se ha utilizado históricamente para el aislamiento de patógenos. Y aquí podemos ver en la placa que a partir del tejido enfermo de la manzana se obtuvieron diferentes colonias que pueden estar, que son diversas tanto en textura, en coloración y en morfología. A partir de este cultivo multiespecie se separaron y se purificaron diferentes cepas, las cuales fueron 2 bacterias y 6 hongos. Es importante mencionarles que a cada uno se les asignó un número del 1 al 8, sobre todo por temas de codificación, que más adelante pues se verá que es importante. Estas cepas también fueron identificadas y bueno, se les asoció al menos en género, sabemos de qué patógenos estamos hablando. Bien, posterior a eso se desarrolló el ensayo o los ensayos de virulencia. Como bien mencioné, se utilizó la manzana gala como un sistema modelo. Posteriormente se prepararon inoculantes y tanto en cepas individuales como en combinaciones. Más adelante les voy a explicar cómo se desarrollaron estas combinaciones. Posteriormente se inocularon las manzanas, se hizo una punción, se inocularon 100 microlitros
del cultivo o cocultivo, se sellaron y se incubaron a ciertas condiciones. Posterior a esto, se midió la lesión observada en la superficie de las manzanas y con estos datos se graficaron para conocer el área de lesión. Ahora bien, también es importante que definamos tres conceptos muy necesarios que vamos a estar viendo a lo largo de la presentación. El primero es el área de lesión, que son básicamente las manchas superficiales que se ven de forma tanto circular como alargada y son causadas por la inoculación de los patógenos. Para esto, pues se inoculó también un control para poder hacer la diferencia entre estas dos. Cuando hay una punción asociada a la inoculación y cuando ya hay una lesión que nos podemos asociar, que la podemos asociar a la inoculación de patógenos, bueno, a que produjeron una enfermedad o una lesión. Con respecto a la inducción e inducción sinérgica, nos basamos en este diagrama que les presento. Aquí los autores lo desarrollaron o lo establecieron para la formación de biofilms a través de ecocultivos. Sin embargo, nosotros lo adaptamos para la virulencia, considerando que podemos tener diferentes cepas o genotipos y vamos a considerar también la sumatoria de todas las especies interactuantes. De esta manera, definimos la inducción como el cociente entre el área de la comunidad sobre el área del miembro más virulento. Y la inducción sinérgica como el cociente entre el área de la comunidad entre la sumatoria de las áreas individuales de cada miembro. Eso es importante definirlo porque lo vamos a estar utilizando en los siguientes resultados. Bien, entonces, ¿qué es lo que se realizó primero? Como bien les dije, se prepararon inoculantes. En la primera etapa se utilizaron únicamente las cepas individuales, es decir, en cada vial se contuvo las diferentes cepas. Se inocularon en manzanas y aquí podemos ver los resultados en las fotografías. De inicio vemos que las diferentes cepas individuales mostraron un efecto distinto en cada caso. Podemos ver que hay algunas como la cepa 2, que fue bastante agresiva, desarrolló una lesión bastante importante con respecto, por ejemplo, de la cepa 1 o de la cepa 7 que no tuvieron o que no desarrollaron lesión. Aquí en la gráfica podemos observar donde cuantificamos el área de lesión. La barra en naranja corresponde al cultivo o al consorcio original donde se aislaron los diferentes patógenos, que es esta fotografía. Podemos ver cómo desarrolló cierta área de lesión que comparada con las barras en verde que están asociadas a todas las cepas individuales, pues vemos un efecto distinto, salvo con la cepa 2, que sí es más o menos un resultado parecido. Sin embargo, podemos destacar que las cepas individuales no reprodujeron la lesión causada por el consorcio original y que en este caso los postulados de Koch no se cumplen. Asimismo que las interacciones son impredecibles. Hasta este punto no podemos saber si las cepas interactúan y de qué forma lo hacen, si hay sinergia o hay inhibición. Para esto se estableció el siguiente objetivo, que fue obtener una comunidad patógena como modelo donde las cepas muestren una sinergia y todas sean necesarias para la virulencia. En el diagrama de su derecha está representado la hipótesis que se ha utilizado, no solo nosotros la hemos utilizado en este trabajo, sino quienes trabajan con comunidades sintéticas, indica que cuando se seleccionan diferentes cepas bajo ciertos criterios y que éstas pudieran no tener una función tan evidente como en el caso de la virulencia, pero que cuando éstas se cultivan o se cocultivan en una comunidad puede potenciarse esta función o esta virulencia. Entonces, podemos considerar que la ecología sintética permite el ensamble de comunidades microbianas como herramientas de investigación para entender la diversidad e interacción presentes en las infecciones de agave salmiana. Las comunidades sintéticas también pueden ser utilizadas para estudios de virulencia y biocontrol en agave, que es justamente uno de los objetivos o de las propuestas a futuro, poder
desarrollar estrategias de biocontrol. Bien, ahora les voy a platicar cómo se continuó el estudio de estas interacciones. Lo primero fue establecer una estrategia bottom-up, es decir, de abajo hacia arriba. Vamos a partir desde 2 cepas y vamos a ir aumentando el número de cepas para obtener diferentes combinaciones. El primer ensayo que se hizo fue en combinaciones por pares a partir de las 8 cepas individuales. Se inocularon las manzanas y aquí les presento este gráfico en donde podemos ver en rojo cuáles son las interacciones más importantes que se observaron. Y podemos mencionarlas, que son la cepa 1 y 4, que corresponde a Enterobacter y a Alternaria, la cepa 1 y 5, que es Enterobacter y Fusarium, la combinación, perdón, 4 y 5, que son Alternaria y Fusarium, y la combinación 5 y 7, que corresponden a Fusarium y Penicillium. Ahora bien, reproduciendo este ensayo, quisimos corroborar los resultados y también ahora integrar los conceptos de inducción e inducción sinérgica. En esta sección quiero detenerme un momento para explicarles cómo se va a estar presentando los resultados a partir de esta diapositiva. Se construyeron este tipo de gráficas en donde la primera sección, en la parte superior, corresponde al área de lesión, en la sección de en medio a la inducción y en la parte baja, en la parte del gráfico, tenemos la inducción sinérgica. El eje X corresponde a todas las combinaciones probadas en este ensayo y las líneas punteadas, en el caso de inducción e inducción sinérgica, pues representan el cociente el cociente entre el área de lesión de la comunidad con respecto al área del miembro más virulento. Y en el caso de la inducción, representa el cociente entre el área del consorcio o de la comunidad entre la sumatoria de todas las áreas de los componentes. Esto nos indica que si un dato es mayor a 1, podemos decir que existe inducción o inducción sinérgica. Entonces, como les decía, partiendo de este ensayo, nuevamente considerando 8 cepas, que son la comunidad original, se destaca que al menos el par conformado por 4 y 5, por la cepa 4 y 5, que es una Alternaria y Fusarium, podemos ver que sí se replicó el ensayo. ¿Esto qué nos indica? Que pudiéramos considerarlo ya desde este momento como un modelo de interacción sinérgica. Y podemos verlo en las imágenes cuando inoculamos de manera individual Alternaria y Fusarium. Podemos ver que el área de lesión que resulta es bastante distinta a cuando estos fueron co-inoculados. De hecho, esta comunidad ya se ha estudiado en otros sistemas. Se pueden observar, por ejemplo, en cultivos de nogal, de tabaco y de manzana asociado a diferentes enfermedades que se han encontrado o detectado diferentes especies de Alternaria y Fusarium. Esto quiere decir que esta combinación o esta comunidad es bastante común y es estable en diferentes sistemas. Ahora bien, esta estrategia bottom-up es necesario utilizar todas las combinaciones posibles. Entonces, realmente es un número, pues no considerable, pero sí es elevado. Entonces, lo que estamos buscando es llegar a una comunidad en donde cada uno de los componentes sea necesario para la función, en este caso la virulencia. Por lo tanto, ahora se propuso que la estrategia que se siga a partir de este momento es una estrategia que se conoce como top-down, es decir, de arriba hacia abajo. Es decir, vamos a partir de 8 cepas originales de los aislados que se obtuvieron y vamos a pasar de una comunidad de 8 cepas a diferentes comunidades de 7 cepas. ¿Cómo se va a realizar esto? Pues nuevamente partiendo de las cepas individuales, vamos a hacer combinaciones de 7 cepas, se van a inocular en manzanas y aquí les presento en el gráfico los resultados más destacables. En la barra en naranja corresponde al consorcio original o la comunidad de aislados, que son 8 cepas.
y las barras en azul corresponden a las comunidades conformadas por 7 cepas. Aquí debemos destacar que cuando calculamos inducción e inducción sinérgica, no es tan evidente aún cuál es la comunidad más adecuada, pero al menos vemos que esta comunidad remarcada en este cuadro verde es la que tiene un mayor cociente de inducción, que es cuando se retira la cepa 1. Entonces, comparada con el resto, pues no hay otra comunidad que tenga una alta inducción o inducción sinérgica, y se eligió esta comunidad para realizar los ensayos en la siguiente etapa. ¿Cómo se hizo? Nuevamente, ahora a partir de 7 cepas individuales se prepararon combinaciones de 6 cepas. Siguiendo la misma estrategia top-down, ahora vamos a pasar de una comunidad de 7 cepas a diferentes comunidades de 6 cepas, hasta llegar a una comunidad en donde ya la virulencia dependa directamente de los componentes que están presentes. Aquí en los resultados podemos observar nuevamente que la barra en azul corresponde al consorcio de 7 cepas que seleccionamos en la etapa anterior, y todas las barras en naranja corresponden a las comunidades conformadas por 6 cepas. Por ejemplo, si vemos únicamente los resultados de área de lesión, no es muy evidente cuál es la diferencia entre estos, y pudiéramos sugerir que al elegir cualquiera de estos no habrá distinción para la siguiente etapa de la experimentación. Sin embargo, cuando calculamos y conocemos inducción e inducción sinérgica, podemos ver que existe al menos una comunidad en donde sí se da esta inducción. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la hipótesis es que las cepas integrantes están interactuando para potenciar la virulencia. Solo una comunidad la mostró, y es cuando solo una comunidad lo mostró, y es aquella en donde lo comparamos con el miembro más virulento. Y en el resto de las comunidades está presente la cepa 8, que es un Aspergillus, que como vimos al inicio es la cepa individual más virulenta. Entonces quizá haya aquí más que inducción, hay una interacción de inhibición. Sin embargo, como nuestra estrategia está enfocada en buscar inducción, precisamente por eso es que se eligió esta comunidad donde se eliminó la cepa 1 para poder continuar con los siguientes experimentos. Ahora bien, a partir de las 6 cepas individuales que corresponden a la comunidad de 6 cepas que se eligió, vamos ahora a pasar de esta comunidad de 6 cepas a diferentes comunidades de 4 cepas. Y podemos observar en los resultados que aquí tenemos que detectar cuáles son las comunidades que mantienen la inducción, pese a que ahora se trata de comunidades un poco más simples. Nuevamente, del lado izquierdo, la barra en naranja corresponde a la comunidad de 6 cepas elegida en la etapa anterior, y todas las barras en morado corresponden a las comunidades de 4 cepas que están derivadas de las diferentes combinaciones que se realizaron. De aquí podemos destacar que hay al menos 2 comunidades que mostraron importante inducción con respecto al miembro más virulento, y también que existe una comunidad que mostró una inducción sinérgica con respecto a la sumatoria de todos sus miembros. Aquí lo podemos ver en la gráfica, en la parte inferior, podemos ver que solo una mantiene esta inducción sinérgica, que está asociado a todos sus miembros. Esta comunidad de 4 cepas está conformada por 2 cepas de alternaria, una de Fusarium y una de Penicillium. Y entonces es importante destacar que al comparar estos resultados, como lo mostré en las gráficas de inicio, cuando se inocularon las cepas individuales, se observa que estas cepas de alternaria, Fusarium y Penicillium no mostraron ser las más virulentas de forma individual. Entonces, nuestra hipótesis es que las cepas, pese a que no son virulentas individualmente, sí contribuyen a la virulencia en cuanto se inocularon en una comunidad.
Entonces, para responder para responder la hipótesis o aclararla, se utilizaron ahora nuevas, se partió de esta comunidad de 4 cepas hacia unas comunidades de 3 y de 2 cepas. Aquí les presento los resultados y desde el área de lesión podemos ver que en el gráfico, la barra que está en morado corresponde a la área de lesión e inducción de la cepa de 4 cepas, de la comunidad de 4 cepas, y las siguientes en verde corresponden a las áreas de lesión de las comunidades de 3 y 2 cepas. Entonces, en esta etapa podemos decir que se obtuvo lo que estuvimos buscando, que se generó la comunidad de 4 cepas, que mostró sinergia y que al retirarse alguno de los miembros, como lo podemos ver aquí, se pierde la inducción, es decir, no tiene virulencia. Y se sugiere que esta comunidad es bastante estable al ensamblarse. Sin embargo, es necesario complementar esta información con otros estudios para demostrar que las 4 cepas sobreviven e interactúan durante el proceso de patogénesis. Ahora bien, esta comunidad de 4 cepas se puede considerar también como un modelo de interacción sinérgica, y aquí en estas fotografías podemos observar cuál es el efecto de inocular la comunidad de 4 cepas comparada con las cepas individuales, asimismo con las cepas de 3 miembros cuando se retira alguno de ellos de manera independiente. Entonces, podemos concluir que usando ecología sintética se logró ensamblar una comunidad modelo conformada por 4 cepas, 2 de Alternaria, una de Fusarium y una de Penicillium, que representa una virulencia mayor a la suma de los miembros individuales. Por lo tanto, hay una sinergia. De igual manera, es una comunidad funcionalmente cohesiva, es decir, que al remover alguno de sus componentes o de sus miembros, resulta en la pérdida de la virulencia de las comunidades de tres cepas. Como perspectivas, incluimos que se sugiere que la comunidad de 4 cepas puede ser utilizada para generar información sobre la dinámica poblacional, los mecanismos de interacción, las bases moleculares involucradas en la inducción de la virulencia, así como en el biocontrol en agave salmiana. También que la estrategia top-down propuesta es útil para el ensamble de comunidades sintéticas para diversas aplicaciones, y finalmente que el estudio de las infecciones multiespecie en plantas requiere actualmente un nuevo paradigma, estableciendo nuevas estrategias de experimentación que incorporen una perspectiva ecológica y funcionen como modelos en fitopatología. Finalmente, y no menos importante, quiero agradecer a las personas que contribuyeron para la generación de todos estos resultados. A la doctora Mayra de la Torre del CIAD, pues básicamente ella aportó toda la parte de comunicación con los productores, toda esta relación, el poder salir y convivir con ellos para que nos proporcionaran la información que ellos tienen, porque finalmente es la información de primera mano. En la sección de ecología sintética la trabajé con el doctor Jorge Rocha, y también mis alumnas de licenciatura aportaron en este trabajo para la obtención tanto de estos resultados como en otros que fueron incluidos en sus memorias de estadía profesional que realizaron bajo mi asesoría durante mi estancia en el CIAD. Por mi parte es todo y quedo atenta, agradezco su atención y quedo atenta de sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, doctora Isabel, por la presentación. Si me pueden para prender la luz, por favor. Y aquí en la sala, pues abro el espacio para que levanten su mano, hagan sus preguntas. Y por mientras en el chat pueden también o abrir su micrófono o pedir la palabra en el chat o poner su pregunta en el chat, yo la leo. Y pues adelante, please. Doctora Goret. De trabajo. Solo una duda, ¿cada cuántos días empiezan a analizar la lesión? Porque no mencionaste los días post-inoculación que inician el análisis. Es que no escuché la primera parte de la pregunta. No. ¿Qué pasa? Hola, muy buenos días.
Sí, Es muy bueno, interesante el tema. Una gracias. pregunta. ¿A los cuántos días posinoculación analizaste la lesión? Ok, sí, estos ensayos se realizaron tanto en manzanas como en agave, que fue el sistema original. Para el caso de las manzanas fueron 12 días post-inoculación. De inicio, pues se hizo una observación diaria y de ahí fuimos como estableciendo el tiempo adecuado o suficiente para poder hacer la medición de la lesión. Ujú. Ujú. Otra pregunta. Bueno, hiciste el aislado en tejido infectado, pues es cuando se vio las lesiones y la severidad de la enfermedad. Y veo que hiciste un análisis de cultivo individual. ¿Hicieron análisis de antagonismo entre cada una de las cepas? Análisis de antagonismo, no, entre las cepas del consorcio del cual se partió, no se hicieron análisis de antagonismo. Bueno, y bueno, de estas 4 cepas que tú analizaste como potenciales para la severidad, la virulencia que se observa, veo que todas están hasta SP. ¿Piensan hacer un análisis más profundo? Porque hay muchas cepas de Fusarium, todas son de diferente grado de virulencia, no todos secretan los mismos efectores, entonces, ¿tienen planeado hacer una identificación pues más minuciosa sobre estas? Sí, de hecho, la etapa siguiente de este experimento era hacer ensayos de metagenómica, justamente porque queremos conocer más cuáles son las cepas que están involucradas realmente en esta comunidad, porque como bien lo dijo, hay diferentes especies, cada una tiene mecanismos de infección tan distintos y entonces sí es importante conocer más a profundidad cuáles son estos mecanismos por los cuales mediante los cuales provocan la virulencia y si, pues sí, de momento es como lo que tenemos, pero sí es una propuesta de continuar realizando estudios con esta comunidad. Y una última pregunta. Bueno, Sí. presentaste el análisis en manzanas con cada una de las combinaciones. Ujú. ¿Este análisis también lo presentaron en el hospedero vegetal de origen? En agave, Ajá. sí, sí, pues también se realizaron algunos ensayos. Realmente al inicio se estaban llevando a la par, tanto en manzanas como en agave. Lo que vimos es que en el caso de agave, para ver una lesión es aproximadamente nos toma unos 30 días. Entonces sí era como mucho más tiempo poder, o sea, teníamos que esperarnos 30 días para tomar una decisión de cuál era la comunidad que vamos a probar en la siguiente etapa. Entonces, como yo inicié el postdoctorado por un año de inicio, entonces sí fue como que vamos a adaptarnos a los tiempos con los cuales teníamos en ese momento y poder elegir un sistema que fuera un tanto más noble en cuanto a tiempo para poder evidenciar las lesiones. Y por eso es que la mayoría de estos ensayos se hicieron únicamente en manzanas. Ok, pues muchas gracias. Sí, gracias. Gracias. Mientras hay más preguntas aquí, vi una mano levantada de Franciel. Si quieres abrir tu micrófono y hacer la pregunta. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, muchas gracias por la presentación. Es un tema muy interesante. Tengo una pregunta Gracias. sobre las condiciones experimentales. Ujú. Por ejemplo, ¿qué factores ambientales entre temperatura, humedad, o pH o nutrientes, ¿no? Que controlaste al crear la comunidad sintética y cómo esos factores influyeron en la interacción entre los microorganismos y la planta de agave? Ok, pues las condiciones que se establecieron fue más que nada las condiciones ambientales. O sea, realmente no se controlaron, sino se monitorearon. Es decir, la temperatura se mantuvo, pues sí, más o menos estable a 26 grados a través de un aparato de calentón para poder al menos mantener templada la temperatura. Realmente no se controló, pero sí se monitoreó constantemente y de hecho se hizo un gráfico de cada ciertos puntos, nosotros medíamos la temperatura y ver cuánta variación había, por ejemplo, en una semana o en las 2 semanas que duraba el experimento. Con respecto a la humedad ambiental, lo mismo, se fue monitoreando, no se controló, únicamente se utilizó bueno, no lo puse en las imágenes, de manera
pues provisional una cámara en donde se vieran un tanto aisladas las manzanas del ambiente y ahí es donde se mantuvieron durante las 2 semanas que se realizó la experimentación. Ok. Sobre los residuos agroindustriales, por ejemplo, ¿qué desafíos o oportunidades ves en el uso de esos residuos? Por ejemplo, los restos, ¿no? de la planta de agave, que pueden mejorar las comunidades microbianas asociadas con la planta. Sí, de hecho hay estudios que nos indican que, por ejemplo, si nosotros tratamos estos residuos o los acondicionamos de cierta manera, podemos favorecer tanto la degradación del material lignocelulósico para tener, digamos que, nutrientes disponibles para que los patógenos, en este caso, puedan sobrevivir. Ujú. Ok, muchas gracias. Sí, gracias. Doctora Isabel, tengo una pregunta aquí, Sí, comentario de Gabriela Gastelum en el chat. sí. Si quieres leerlo junto conmigo porque está largo y no está tan fácil. Muy bonito tu trabajo. 2 preguntas de curiosidad sobre los consorcios que ayudaste al inicio. Sí, correctamente, en el esquema que mostraste al inicio, obtuviste distintos consorcios de diferente número de individuos a partir de la misma enfermedad. Me imagino que son de diferentes plantas, pero me surge la duda si encuentras los mismos individuos en los mismos consorcios. Los mismos individuos. Si encuentras los mismos individuos en los mismos consorcios. Imagino que se refiere a las mismas plantas, ¿no? Tal vez, Gabriela. Las mismas cepas de las mismas especies. Diferentes organismos, ¿no? Yo creo. Igual esa nos las puede aclarar Gaby. Y por mientras, la otra pregunta es, ¿se conocen mecanismos en la literatura sobre cómo puede surgir la sinergia en virulencia entre las cepas de las especies que conforman tu comunidad? Tal vez entre las especies que se encuentran comúnmente juntas, como para tener una idea de lo que podría estar sucediendo en esta comunidad. Sí, pues realmente a fondo todavía no hay descrito para el caso de fitopatógenos. Por ejemplo, cuando buscamos comunidades que beneficien, que presenten un beneficio, como por ejemplo que promuevan el crecimiento de las plantas y demás condiciones, sí hay más estudios donde se han enfocado en describir cuáles son los mecanismos presentes o por los cuales se desarrolla esta función. Sin embargo, para el caso de los patógenos, todavía es muy complicado hacer una elucidación de cuáles son los mecanismos que están involucrados. Se conoce principalmente, como lo mencioné, la comunidad de Alternaria fusarium, que es una comunidad bastante persistente, bastante tiene una alta incidencia. Sin embargo, todavía no es claro cómo son los mecanismos, cómo interactúan los patógenos para desarrollar virulencia. Gracias. Aquí dice que se refiere a que si encuentras las mismas especies entre las diferentes lesiones de la misma enfermedad. Ok. Si se puede replicar eso entre diferentes plantas con la misma lesión. Con la misma lesión. Sí, de hecho, ese es uno de los puntos en el que nos encontramos cuando hicimos el aislamiento, porque en el caso de las cepas que utilicé, sí provienen todas de la misma lesión, es decir, del mismo punto de lesión. Ahora bien, cuando consideramos hacer una recolección de diferentes muestras con unas lesiones similares a mancha gris, podemos decir que no siempre vamos a aislar estos microorganismos porque las condiciones ambientales también interfieren en la dispersión de estos patógenos. Entonces, es uno de los factores también limitantes en este tipo de estudios, pero que eventualmente pudieran irse estandarizando de acuerdo, no sé, a la región, al hospedero. O sea, sí todavía falta mucho por describir en este tipo de ensayos. Gracias. Sí, gracias. No sé si hay aquí una pregunta del doctor Abraham. Adelante. Cerca. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Sí, buenos días. Me surgieron unas dudas de tu trabajo que está muy interesante. La primera es, cuando hiciste los consorcios, no mencionaste si los
las cepas las pusiste en la misma proporción o en qué proporciones manejaste? Sí, déjame busco las. Sí, sí lo indiqué, tal vez no lo mencioné, pero sí lo compartí aquí en la presentación. Dile que la vuelva a compartir, porque no se ve. No se ve la presentación. Ah, ya se ve, sí. Permítanme. Aquí. Aquí. Perdón. Un momento. Aquí en esta diapositiva indiqué que Dile que estamos viendo la... siempre se inocularon 100 microlitros, ¿no? Como un volumen estandarizado, y para el caso de los hongos se estableció una suspensión de 10 a la 6 conidias, y para el caso de las bacterias fueron 10 a la 8 células por mililitro. Ok, digamos, es siempre la misma concentración tanto de hongos como de bacterias. Sí, siempre fue la misma. De hecho, se prepararon alícuotas y se conservaron, y entonces cada vez que se hacían las combinaciones se utilizaba una alícuota nueva para asegurar que estuvieran viables y también que mantuvieran esta condición de concentración. Ok, creo que lo mencionaste, pero no sé si muy rápido. De las lesiones, ¿hicieron aislados para ver si se podían recuperar todos los microorganismos nuevamente o no? O detección, por ejemplo, que estuvieran ahí presentes. Se hicieron aislados, sí, pero no como un seguimiento del experimento. O sea, honestamente, lo que se hizo posterior a la observación de las lesiones fue realmente más por curiosidad, poder seccionar las manzanas, por ejemplo. Aquí lo podemos ver en estas fotos. Lo que se hizo fue seccionar el tejido dañado, y en algunos casos sí se llegó como a plaquear, pasarlo en una placa ya sea de PDA o de agar Saborov, pero realmente no se hizo el seguimiento para asegurarnos que se obtuvieran las mismas cepas inoculadas. Ah, ok. Y bueno, aquí no lo mencionas, pero a lo mejor no sé si ya lo tengas. No sé si hicieron otros ensayos, ya sea en placa, para ver el tipo de interacción en placas, ya sea en medio de cultivo o no sé, formando biofilms para ver si en este tipo de estructuras también se ven estas interacciones de sinergia o de antagonismo que vieron en la manzana. Ok, pues en este caso no podemos ver directamente una producción de biofilm, por ejemplo, porque se trata de la mayoría son hongos, entonces sí pues no producen estos exopolisacáridos. Sin embargo, realmente no se hicieron estas pruebas en placa para ver cómo interaccionan, sino más bien quisimos ver cómo es ya en un modelo in vivo, cuál es digamos, el efecto que puede tener la coinoculación de las diferentes cepas patógenas. Ok, ok, ok. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias. En el chat también te dicen que muchas gracias por las respuestas, y yo ahorita no veo ninguna otra pregunta y no sé si aquí tengan algún otro comentario. Y si no, me toca agradecerte por haber presentado. Vamos a finalizar la sesión de seminarios. Y con un aplauso para la doctora Isabel, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que en la tarde o estos días vamos a mandar un reconocimiento por tu participación. Y voy a detener la grabación, y pues muchas gracias, nos vemos pronto, gracias a los asistentes, la próxima semana nos vemos en el seminario aquí. Hasta luego. Sí, muchas gracias.